Este es el taller de física correspondiente al módulo de ondas. Una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio, el cual puede ser aire, agua, metal, madera, cualquier material, incluso también puede ser vacío. Existen muchos tipos de ondas que tienen naturalezas muy distintas. Por ejemplo, el sonido y la luz son ejemplos bien típicos de onda. Las ondas que se forman en la superficie de agua, llamadas simplemente ondas de superficie, las ondas sísmicas, eh, la vibración de las cuerdas de una guitarra cuando uno toca la guitarra son otro ejemplo de onda. Las ondas pueden ser clasificadas en distintos tipos según diferentes criterios. Por ejemplo, podemos clasificar las ondas según el tipo de medio a través del cual se propagan. Las ondas mecánicas son aquellas ondas que se propagan a través de la materia. Las ondas de superficie y las ondas de sonido son un tipo de onda mecánica. Son ejemplos de ondas mecánicas. Las ondas mecánicas consisten en vibraciones de las partículas de materia que se propagan a través de la materia. Cuando una partícula vibra, colisiona con las partículas adyacentes, por lo tanto estas partículas vibran también, y al colisionar con las partículas adyacentes, vibran, y así sucesivamente se propaga la perturbación. En cambio, las ondas electromagnéticas son aquellas que se propagan en el vacío y consisten en perturbaciones del campo electromagnético. Ejemplos de ondas electromagnéticas son la luz visible, el infrarrojo, el ultravioleta, las ondas de radio, los rayos gamma, las microondas. Una onda puede exhibir o no exhibir una estructura periódica dependiendo de si la fuente que origina la perturbación, o sea, claro, si la fuente que origina la perturbación repite dicha perturbación periódicamente en el tiempo. Por ejemplo, un parlante sonando, produciendo ondas de sonido con una determinada frecuencia, está produciendo una perturbación repetitivamente, periódicamente. Por lo tanto, produce una onda periódica como la que se muestra en la figura animada superior. En cambio, si por ejemplo yo ahora le doy una palmada al escritorio de mi computador, eso va a producir una perturbación en forma de pulso, una onda no periódica, que se va a propagar a través de la madera. Por otro lado, las ondas se clasifican en ondas viajeras y ondas estacionarias de acuerdo a si existe o no existe una dirección y un sentido de propagación. Cuando una onda tiene una dirección, un sentido y una velocidad de propagación, se habla de una onda viajera. Estas ondas se producen, o sea, surgen de la fuente de la perturbación y se propagan en todas direcciones dentro de un medio determinado. En cambio, las ondas estacionarias uno no puede hablar de un sentido de propagación. Uno no puede decir eh, que la onda se está propagando hacia tal o cual dirección. Las ondas estacionarias se producen en medios confinados, por ejemplo, un tubo relleno con aire o la cuerda de una guitarra. En las ondas estacionarias existen un par de conceptos que son importantes para su estudio, son los nodos y los antinodos. Los nodos son aquellos puntos donde no existe elongación en la onda y por lo tanto la energía acumulada es mínima. En cambio, los antinodos son aquellos puntos donde la elongación de la onda es máxima y por lo tanto la energía acumulada también es máxima. Otra forma o otro criterio para clasificar las ondas es según el sentido y la dirección en que ocurre la oscilación con respecto a la dirección en que la onda se propaga. Las ondas longitudinales son aquellas donde la oscilación o la vibración se da en el mismo sentido en que se está propagando la onda. El sonido es un ejemplo de onda longitudinal. En cambio, las ondas transversales son aquellas donde la oscilación o la vibración es perpendicular a la dirección en que la onda se propaga. La luz es un ejemplo de onda transversal. Por último, nosotros también podemos clasificar las ondas de acuerdo al número de dimensiones del medio a través del cual se están propagando. Por ejemplo, las cuerdas vibrantes son medios que podemos considerar unidimensionales. Por ejemplo, las cuerdas de una guitarra o de un violín. Las ondas de superficie, por su parte, se propagan en medios bidimensionales, como es la película superficial del agua. Y finalmente,
como ejemplos de ondas que se propagan en tres dimensiones, tenemos a las ondas sísmicas, a las ondas de sonido y a las ondas de luz. Existen una serie de conceptos que son importantes para estudiar las ondas periódicas. Llamamos crestas a los puntos máximos de una onda, mientras que los puntos mínimos los denominamos valles. La amplitud de una onda se define como la distancia entre una cresta y el eje de simetría, o bien entre un valle y el eje de simetría. Podemos tomar cualquiera de las dos porque son iguales. A la distancia entre dos crestas adyacentes o dos valles adyacentes se le conoce como longitud de onda y se le denomina con la letra griega lambda. Uno podría tomar una porción de la onda de largo lambda, es decir, una longitud de onda. Uno podría tomar entonces una porción de la onda, copiarla y pegarla una al lado de la otra, y de esa forma podría decirse que estoy reconstruyendo la onda. O sea, esa es un poco la idea de la longitud de onda. Ahora, si nosotros observamos esta onda en movimiento, en este caso particular se trata de una onda viajera, y si nos enfocamos en una pequeña porción de la onda, podemos observar que hay un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, una oscilación que se repite una y otra vez. El lapso de tiempo que le toma a la onda realizar una oscilación se conoce como periodo. Se denomina con la letra T mayúscula. En cambio, la frecuencia, denominada con la letra F minúscula, es el número de oscilaciones que realiza la onda por unidad de tiempo. Por lo tanto, la frecuencia en realidad es el inverso del periodo. Ahora, si nosotros observamos nuevamente esta onda viajera en su totalidad, es claro que uno puede reconocer una velocidad con que la onda se está propagando. Si nosotros tomamos una cresta o un valle y seguimos su trayectoria, uno puede probar que el tiempo que le toma a esa cresta o ese valle recorrer una longitud de onda, una distancia lambda, va a ser igual al periodo t de la onda. Y como la velocidad es distancia recorrida partido por tiempo empleado, la velocidad de propagación de la onda va a ser lambda partido por t, lo cual es igual a lambda por f. Ahora, en realidad la velocidad de propagación depende solamente de la naturaleza de la onda y de las propiedades del medio a través del cual se está propagando. No depende en realidad de la amplitud o de la frecuencia o de la longitud de onda. Para explicar esta idea, tomemos la luz. La luz en el vacío se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. De hecho, no existe ninguna cosa en la naturaleza que se pueda propagar, que pueda viajar más rápido que eso. Si nosotros tomamos nuestra fuente de luz y cambiamos su frecuencia, entonces la longitud de la onda electromagnética va a cambiar de manera tal que el producto lambda por f siga siendo igual a 300.000. En cambio, cuando la luz se propaga a través de materiales transparentes como el aire, el agua o el vidrio, es en esos casos en que la velocidad de propagación cambia, disminuye de hecho. En el caso de las ondas de sonido, que son ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, haciendo vibrar la materia, la velocidad con que el sonido se propaga depende fundamentalmente de la temperatura y de la densidad del medio en cuestión. Por ejemplo, en el aire, a temperatura ambiente y presión atmosférica, el sonido se propaga a 340 metros por segundo. En el agua se propaga a 1500 metros por segundo aproximadamente, mientras que en el hierro el sonido se propaga a 5000 metros por segundo.